del 14 al 21. Uno de los mensajes precisamente que estábamos compartiendo la última vez con mi familia fue precisamente este tema y me gustó muchísimo. Y estuve indagando ahí por este tema que me gustó y me pareció muy interesante. Vamos a leerlo desde el 14 hasta el 21. Amén. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se sienta conmigo y en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, te pido humildemente en el nombre de Jesús que pongas tu palabra, Señor, en cada uno de los corazones que han venido el día de hoy. Que seas tú, Padre, hablando en mi boca, Señor, para que así, Padre amado celestial, puedas obrar en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como le decía, me pareció muy interesante este tema y especialmente en estas siete iglesias en la cual Jesús habla y toma como ejemplo especialmente en esta iglesia de la Odisea. Yo le comentaba a mi familia de este tema y me gustó muchísimo porque tiene que ver muchísimo también con nosotros, con nuestra vida, con la vida de la iglesia, de nuestra permanencia, de nuestro diario vivir. Cómo estamos viviendo, ¿no?, en nuestra vida cristiana, cómo lo tenemos, cómo nosotros desarrollamos nuestra vida cristiana. La Odisea en sí era un pueblo o una nación en la cual no necesitaba de nada. Era una ciudad muy rica, ¿no?, muy próspera, ¿no? Sin embargo, era muy orgullosa. Estuve averiguando, dice que en los años 60 a.C. hubo un gran terremoto en este lugar. Y eran tan orgullosas esas personas que dice que el Imperio Romano trató de ayudarlos después de este terremoto. Y ellos eran tan orgullosos que rechazaron todo tipo de ayuda de los romanos. Se sentían, ¿cómo se dice la palabra? Autosuficiente, que lo tenían todo, ¿no? Dice que se encontraban en un lugar muy estratégico, en la cual era un pueblo bancario, porque tenían se encontraban en dos lugares donde se encontraban con el este-oeste y el norte y sur, en la cual todo el mundo se encontraba en ese lugar y era ideal para cambiar monedas en ese entonces, ¿no?
Y no solamente eso, sino también exportaban, dice, un tipo de colirio para los ojos, para curarse los ojos de una piedra pulverizada. Exportaban muchísimo ese colirio. Y no solamente eso, sino también lana, una lana muy suave, que era negra, y era en ese entonces era muy vendido, ¿no? Pero hay algo que me pareció muy interesante y a la vez raro y extraño, porque lo tenía todo. Ese pueblo lo tenía todo, pero parecía que carecía solamente de una cosa que de repente para nosotros puede ser algo sencillo, pero en realidad sí tiene mucho valor, que era el agua. El agua muy difícilmente llegaba a ese lugar. Entonces no tenían agua. Tenían oro, tenían plata, pero no tenía agua. Entonces necesitaban agua y compraban agua de dos pueblos que estaban alrededor suyos por un acueducto. Un pueblo le daba agua fresca por un acueducto y del otro lado lo transportaban agua caliente. Pero esa agua caliente tenía muchos minerales. Entonces era una agua curativa. Sin embargo, que cuando llegaba a este lugar llegaba tibia. Entonces, cada vez que lo tomaban, les daba náuseas, ganas de vomitar, ¿no? Y tendrían que pasar por un proceso hasta que se enfríe y pudieran tomarlo. Pero que difícilmente podían tomar agua en ese lugar, ¿no? Y me pareció extraño porque lo tenían todo, pero carecían de agua, ¿no? Nosotros como seres humanos a veces pensamos que también somos autosuficientes. Creemos que lo podemos hacer solos. Y creo que le han pasado a todos, porque también yo he tenido experiencia con algunos amigos y me han dicho que no necesitan de Dios. Que no es necesario ir a la iglesia para conocer a Dios. Que no es necesario congregar, que no es necesario leer la Biblia, mucho menos orar. Con que tenga presente que Dios está conmigo, suficiente. A veces nos creemos autosuficientes y pensamos que todo lo podemos hacer solos, ¿no? Pero eso no acaba ahí. Muy difícilmente podemos creer que Dios verdaderamente puede obrar en nuestra vida. Nosotros muchas veces decimos, quiero estar con Dios, quiero que Dios esté en mi corazón, quiero ser como Jesús, quiero que Jesús entre en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi hogar, en mi casa. Pero créeme que a veces es con quien menos queremos estar. Es con quien menos queremos estar, ¿no? A veces no hacemos ni siquiera el esfuerzo por permanecer, ¿no?, en la fe. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de un dicho que dice, la gota rompió la roca. Dice que la gota, cuando cae sobre una roca, dice comienza a perforarlo. Pero no porque la gota tenga fuerzas para romper la roca, sino porque es constante. Y eso es lo que nos falta a nosotros, la constancia en la fe, para seguir viniendo, para seguir participando, para seguir manteniéndonos de pie como buenos cristianos. Estamos aquí, pero a veces parece como si no estuviéramos. Porque yo conozco a mucha gente que viene a la iglesia, ¿no?, pero está como muerto en vida. Solamente viene para escuchar, pero
cuando llega a su casa nuevamente está vacío. ¿No? Yo creo que también conocen ustedes a mucha gente así. Y yo creo que también en muchas iglesias hay. Y Dios habla precisamente a esta iglesia como, y le da de ejemplo cómo vivía esta gente. ¿No? Vivía tibia. ¿No? ¿Cuántos de nosotros nos podemos calificar como cristianos a temperatura ambiente? ¿No? Cristianos a temperatura ambiente. ¿No? Que no somos ni frío ni caliente, somos tibio. Y tibio no quiere decir que porque somos tibios estamos más cerca a ser calientes, ¿no? Porque Dios dice, prefiero que seas frío o caliente. Porque dice que el tibio le da ganas de vomitar a Dios. No le pasa, ¿no? Tenemos un Dios que no es un Dios de medias tintas. O es sí o es no. O es blanco o es negro. Nosotros tomamos la decisión cuando llegamos aquí a la iglesia, tomamos la decisión de seguir a Cristo. Mi pastor antes, cuando estaba en Perú, me decía, hay dos decisiones muy importantes que todo hombre debe tomar y que debe pensarlo muchísimo para tomarlo. La primera dice que es casarte. Pensar bien antes de casarte, ¿no? Pero la otra es aceptar a Cristo en tu corazón. Son dos decisiones muy importantes en tu vida. Y de ahí van a venir muchas cosas, ¿no? Pero son dos decisiones muy importantes para tu vida. Y eso me decía mi pastor y yo de verdad me quedaba pensando y sí, tiene razón. Son dos cosas muy importantes. Y una vez que estás dentro, es como la mafia porque ya no puedes salir de ella. Ya no puedes salir de ella. Dios dice que te ama celosamente, dice. Celosamente. Dice que antes los pastores, ¿qué hacían con las ovejas que se escapaban? ¿Qué hacían las ovejas cuando se escapaban? Dice que iba el pastor, lo traía en brazos y quebraba la patita. Le quebraba la patita. Y luego lo curaba, lo ponía a su lado, le daba su agüita, su comida. Y esa oveja sabía quién lo podía curar, quién lo podía alimentar. Y no se separaba de él. Hasta que luego sanaba nuevamente de su patita. Y esa ovejita nunca más se iba. Nunca más se iba. Y dice que Dios es así con nosotros cuando nosotros nos apartamos de Él. De alguna manera u otra, Dios nos trae a su lado. No esperemos que nos pase algo para llegar a este lugar. Es mejor obedecer. Mi pastor decía, obedece. Obedezcan, pórtense bien, obedezcan, que nada les cuesta, decía. Nada les cuesta obedecer. Y es cierto, obedecer no cuesta. ¿Qué nos cuesta obedecer? Es importante que nosotros tengamos presentes que Dios quiere intimidad con nosotros, ¿no? El versículo 20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. ¿No? Dice que él está llamándonos, dice. Y tenemos que hacer dos cosas, escuchar y abrir la puerta. No solamente escuchar, pero él siempre está atento, dice. Llamándonos. A veces nosotros queremos invitar a Dios a nuestro hogar, pero no lo tomamos en cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan de Simón cuando invitó a Jesús
Y la única que pudo tomarlo en cuenta fue esta pecadora que rociaba sus pies con ese perfume muy caro en ese entonces. No vaya a ser que seamos como Simón, que no le tomó muy en cuenta la visita de Jesús en su hogar, ¿no? Pero esta mujer, ¿no?, tomó sus pies y comenzó a perfumar esos pies con su mejor perfume, ¿no? Con su perfume más caro que había en ese tiempo. Y a veces nos pasa eso, ¿no? Que queremos que Dios entre en nuestras vidas, pero no le invitamos en nuestra casa. ¿No? Queremos que esté en nuestro hogar, pero no lo tomamos en cuenta. No lo ponemos en el lugar que le corresponde, ¿no? No podemos manejar todavía el orden de las prioridades, ¿no? ¿Quién es primero? ¿Quién es primero? ¿Quién es en primer lugar? ¿No? Dios es primer lugar. Después lo demás, ¿no? Nosotros estamos comprometidos ya. Es así como cuando tú te comprometes cuando te casas. Te comprometes para toda la vida. Es igual cuando nos comprometemos con Dios, es para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Dios dice y se refiere a esta iglesia de la Odisea como pobres, ciegos y desnudos. A pesar de que tenían mucha riqueza, a pesar de que tenían ese antídoto especial para la vista, la cual era bueno para poder ver, y a pesar de que vendían esa lana para vestirse, ¿no?, carecían también de lo mismo. Eran pobres, ¿no?, eran ciegos y desnudos. No esperemos estar hasta eso, ¿no?, sufrir de todas esas cosas. La verdad, me cuesta a veces pensar cuando hablo con jóvenes, por ejemplo, y ponen como excusa el tiempo, ¿no? Yo en mi país me acuerdo que hacíamos muchas cosas con mi esposa, con mis hijos, ¿no? Y hacía todo lo posible para que nosotros podamos ser vistos por estos jóvenes y puedan aplicar cosas en sus vidas, ¿no? Y le explicábamos que el tiempo es muy importante, pero cuando tú tienes un orden, cuando sabes cuál es tu prioridad, ¿no?, ponerle a Dios donde corresponde, ¿no?, donde merece estar. Primero es Dios. Créame que, como lo decía al principio, yo vengo muy exhausto, no se imaginan cuánto. Nunca pasé por ese momento. Para mí es nuevo todo esto, ¿no? El clima que es muy fuerte, ¿no? El lugar, la vida aquí es muy dura, a pesar de que allá en mi país también estaba acostumbrado a hacer trabajos muy fuertes. Pero créanme que este lugar es muy diferente, muy diferente. Y es extraño porque yo llego exhausto a mi casa, exhausto. Pero créeme que para mi Dios nunca me canso, ¿no? A menos que esté enfermo por ahí, ¿no?, o que no pueda llegar por mi trabajo. Pero créeme que así nomás no me gusta faltar. No me gusta faltar, ¿no? Y es cierto que a veces te vence el desánimo. Es cierto también que a veces como que te sientes como que estresado por algo, ¿no? Pero yo lo que siempre he apostado es por este momento, porque vengo con expectativas a este lugar. Cada vez que escucho a los hermanos predicar en este lugar, al pastor Bruno, ¿no?, en este lugar, cuando escucho las alabanzas, créanme que es un momento para mí crucial en la cual eso me llena, ¿no?, espiritualmente, me llena, ¿no? Y es la única manera de que uno se pueda mantener caliente, ¿verdad?
caliente y no tibio, como dice acá la Biblia, ¿no? Mantenerse caliente. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta caminar siempre a los bordes, ¿no?, de la vida. Créeme, hay una línea muy delgada entre el cristianismo y el mundo, una línea muy delgada. Pero a nosotros más nos gusta pasar por los bordes, siempre viviendo, ¿no?, cerca al mundo, ¿no?, a las costumbres del mundo, ¿no? Y eso es peligroso. Para todos como cristianos es peligroso. Porque en algún momento nos vamos a desviar o nos vamos a resbalar y vamos a terminar mal, ¿no? Pero a nosotros los cristianos, ¿no?, nos gusta a veces arriesgarnos, ¿no? Aunque nosotros, es cierto que Dios nos da fuerzas, nos da elementos para que nosotros nos mantengamos siempre perseverando, es cierto, pero todavía seguimos siendo humanos y lastimosamente siempre nos vamos a equivocar. Siempre nos vamos a equivocar. Pero felizmente tenemos a Jesús que siempre está también al lado nuestro, llamándonos, ¿no?, esperando a que nosotros podamos abrirle la puerta, ¿no?, y tener intimidad con Él, ¿no? Es un buen momento en sus casas, ¿no?, para compartir no solamente con familia, sino con algún amigo, ¿no?, la palabra. Créanme que yo, una vez que he agarrado esta línea, me ha servido de mucho. Y le puede servir de mucho a cualquiera, no solamente para los que lo escuchan, sino para el que lo practica, para el que da el mensaje, el que da compartir este versículo. Es solamente dar un versículo y hablar de ese versículo. No es una gran cosa, no es una cosa tan difícil, es como conversar de algo a veces que no vale la pena. A veces de una cosa graciosa se extiende y hay una buena conversación. Pero ¿por qué no compartir de una palabra? Es hermoso cuando lo compartes con familia, con tus hijos, con tu esposa, ¿no? Y eso los educa, los ayuda a seguir estos principios, ¿no?, hacia adelante. Bueno, hermano,